Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 30 de nuestro curso de razonamiento lógico matemático 1. Esta es la última lección, la última clase de este curso. Y al final de la clase anterior estamos demostrando este teorema, ¿verdad? Que dice, el cuadrado de un número impar, el que sea, específicamente el 2n más 1, donde recuerde que si esto es un número impar, este número n tiene que ser un número entero, es el número impar 2k más 1, donde la k entonces tiene que ser un número entero también. O sea, lo que decía el teorema, ¿verdad? Yo se lo puse de otra manera al final de la lección anterior, el cuadrado de cualquier número impar es otro número impar. Pero aquí le estoy poniendo en particular los números impares de los que estoy hablando. Este, que tiene la forma de un número impar, 2 por cierto número entero más 1, tiene que dar otro número impar que es este, 2 por k, que es un número entero también, más 1, ¿verdad? Así es que eso es lo que dice el teorema, que el cuadrado de cualquier número impar es otro número impar. ¿Cuál es la demostración? Vamos a tomar el cuadrado, como dice el teorema, de ese número impar 2n más 1, ¿verdad? Que quiere decir elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Y por la definición de exponenciación, eso quiere decir que yo voy a multiplicar este número impar 2n más 1 por él mismo dos veces, que es lo que indica el exponente, ¿verdad? ¿Y cómo yo voy a evaluar esa multiplicación? ¿Ok? Pues mire, yo puedo pensar que esto que está aquí, por ser n un número entero, ¿verdad? Pues en los números enteros la ley de cierre de multiplicación existía, o sea que si yo multiplico este número entero por este 2, que es un número entero, eso me va a dar un número entero, y la ley de cierre de la suma también rige en los enteros, así que si tomo este número entero más este otro número entero, esto es un número entero, ¿verdad? Pues puedo pensar que estoy multiplicando este número entero por la suma de estos dos números, ¿verdad que sí? Bien, pues aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, porque estoy considerando este número multiplicado por esta suma, pues esto será tomar este número multiplicado por cada uno de estos dos que se están sumando y los resultados de esas multiplicaciones se suman. O sea, el 2n más 1 se multiplica por el 2n y se suma a el 2n más 1 multiplicado por el 1, ¿verdad? Pero entonces aquí, en esta expresión, si yo tengo el número 2n multiplicado por la derecha, por esta suma, yo puedo aplicar la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la derecha. Y lo que tengo que hacer es coger cada uno de estos dos números que se están sumando y multiplicarlo por ese número que está aquí afuera a la derecha, ¿verdad? Pues míralo ahí. Este 2n, míralo aquí, por este 2n, más, y este 1 por ese 2n, ¿ok? Y entonces, aquí, sencillamente, como estoy multiplicando 2n más 1 por 1, como 1 es el elemento, identidad de la multiplicación en los reales, pues 1 por este número que está aquí, da ese número que está aquí, ¿verdad que sí? Y entonces aquí, esta multiplicación, fíjense que yo la manejé de esta manera. Primeramente, por la ley conmutativa, cambio el orden de estos dos factores que están en el medio. Pongo este que está en tercera posición en segunda posición y este que estaba en segunda posición lo pongo en tercera posición, ¿verdad? Así que tenemos este 2, este n y este n, ¿ves? Y entonces aquí, en el lado de acá, como 1 por 2n, por ser el 1 el elemento de identidad de la multiplicación es el 2n, más este 2n, más este 1, yo podría entonces ahora asociar esos dos 2n que salieron aquí, entre paréntesis, ¿verdad? Y aquí, una vez he cambiado el orden, como indique, asociar estos tres factores, ¿verdad? El 2, el n y el n. No noto aquí que aquí tenemos dos factores iguales, n por n, ¿verdad? Pues por la definición de exponenciación, eso será n al cuadrado. O sea que esto nos dará 2 por 2 y por n al cuadrado. Aquí entonces, mientras tanto, fíjense que yo tengo la suma de dos números, ¿verdad? Y en ambos está este 2 de factor en el lado izquierdo. Pues por la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, yo puedo poner este 2 aquí afuera y abrir un paréntesis y aquí dentro del paréntesis poner la suma de los dos factores que aparecen en cada uno de nosotros sumando, aquí sumándose, ¿verdad? O sea, este factor n del primer sumando lo ponemos aquí, más, y este factor n del segundo sumando lo ponemos aquí. Y claro, recuerde que el factor 2 que aparecía a la izquierda en cada uno de nosotros sumando lo pusimos acá aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, ¿verdad? Más ese 1, que no nos podemos olvidar de él, ¿verdad? Y entonces aquí yo noto que tengo dos sumandos iguales, n más n, que por la definición de multiplicación eso será 2 veces el n, ¿verdad? 2 veces el n. Así que tenemos el 2 por el 2n cuadrado más el 2 por el 2 veces n más este 1. Y entonces de esos tres sumandos agrupo por la ley asociativa de la suma los primeros dos, ¿verdad? Y noto que entre esos dos sumandos está el factor 2 en los dos sumandos a la izquierda, pues por la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda saco ese factor 2 aquí a la izquierda y aquí dentro pongo una suma que contiene estos otros dos factores que pertenecían a esos dos sumandos que se estaban sumando, ¿verdad? El 2n cuadrado aquí y el 2n acá, más claro el 1. Vamos a marcar esto con un 1. Y ahora yo digo, como la n es un número entero, mira, aquí lo dice, ¿verdad?
y debido a las leyes de clausura de la multiplicación y de la suma en los enteros, ¿verdad? Pues mire, yo tengo aquí n al cuadrado, un número entero al cuadrado, que quiere decir que voy a multiplicar ese número entero por el mismo. Pues la ley de cierre de la multiplicación, n por n es un número entero, ¿verdad? Lo multiplico por otro número entero, pues también va a ser un número entero por la ley de cierre de la multiplicación. Igualmente, como el n es un número entero y el 2 es un número entero, por la ley de clausura de la multiplicación, 2 por n es un número entero. Y entonces, por la ley de clausura de la suma, en los enteros, este número entero más este otro número entero es un número entero. O sea que esto que está aquí, 2n cuadrado más 1, es un número entero que voy a llamar k, ¿ok? Esto que está aquí lo voy a llamar k. Así que esa k, que es ese número, será un número entero. Así que si yo sustituyo aquí la k, pues tendremos 2 por k más 1, ¿verdad? Así que tenemos 2 por k más 1, la contestación final aquí, ¿verdad? Y entonces yo digo, por la ley transitiva de la igualdad, mire lo que pasa. Yo empecé con este número, el cuadrado del primer número impar, ¿verdad? Y resultó ser igual a esta segunda expresión que está aquí. Y esto que está aquí resultó ser igual a esta otra expresión que tenemos aquí. Y esta expresión que está aquí resultó ser igual a esta otra. Y esta otra resultó ser igual a esta. Y esta resultó ser igual a esta. Y esta resultó ser igual a esta. Y esta resultó ser igual a esta. Y esta, al fin y al cabo, resultó ser igual a esta que está aquí, ¿verdad? A esta que está aquí. A 2 por k más 1, ¿verdad? Pues por lo tanto, lo primero, el 2n más 1 al cuadrado, va a ser igual al 2 por k más 1, que es lo último, ¿verdad? Y eso es lo que dice el teorema, que el cuadrado de ese número impar era este otro número impar, 2k más 1, ¿lo ven? Y ahí tenemos la demostración del teorema, ¿ok? Bien, vamos a ver este corolario. Recuerde que un corolario es un teorema que es o consecuencia directa de un teorema anterior o un caso especial de un teorema anterior. Y ya usted verá que este corolario es así porque es consecuencia directa del teorema anterior. Y este corolario dice, si el cuadrado de un número es par, entonces el número es par también, ¿ok? Y lo vamos a demostrar por el contrapositivo. Recuerde que en el contrapositivo usted pasa de la negación de la conclusión de la condicional original a la negación de la hipótesis de la condicional original, ¿verdad? O sea que si yo voy a probar el contrapositivo de este teorema, el contrapositivo dice, si el número no es par, o sea, si el número es impar, entonces el cuadrado de él no es par, o sea, el cuadrado de él es impar. Pues vamos a ver si lo podemos hacer por el contrapositivo. Suponga que el número, en vez de ser par, es impar. Entonces, por el teorema anterior, si usted tiene un número impar, su cuadrado va a ser otro número impar, ¿verdad? Entonces, por el teorema anterior, su cuadrado también será impar. Pues ya terminamos en la demostración, ¿verdad? Porque si yo demuestro que si este número es impar, entonces su cuadrado es impar, pues demostré el contrapositivo. La negación de esto, entonces la negación de esto, ¿ves? Así que ahí está la demostración de ese teorema por el contrapositivo. Muy sencillita, ¿verdad? Bien, dice, recuerde, lo que yo estoy tratando de hacer en este tópico, en esta última sección que estamos discutiendo, el tema del conjunto de los números racionales, es cómo es que surgen los números irracionales de forma natural, o sea, como consecuencia de una necesidad que tuvo el hombre. Fíjense que cuando yo hablé de los números irracionales, les repasé que yo los traje por los pelos, ¿verdad? Porque hemos encontrado que los números racionales, que son aquellos que se pueden escribir como una fracción común, se pueden también expresar como una fracción decimal periódica, ¿verdad? Y viceversa, si usted tiene una fracción decimal periódica, puede encontrar, aunque esa técnica de cómo yo pasar de una fracción decimal periódica a una fracción común, no la discutimos en el curso, lo verá usted en otro curso más adelante si usted lo toma. Pues entonces, si yo presento una fracción decimal que no fuera periódica, pues esa fracción decimal no periódica correspondía a un número irracional, que no era racional, ¿verdad? Pero fíjense que eso fue traído por los pelos. No fue que surgió como una necesidad natural del hombre para descubrir esos números irracionales, ¿verdad? Pues mire cómo puede haber ocurrido que los hombres, como Pablo, tuvieron necesidad de descubrir los números irracionales. Puede ser que en algún momento Pablo tuviera que enfrentarse a buscar la solución de esta ecuación condicional que dice que el cuadrado de cierto número x, ¿verdad? Esa sería la incógnita de esa ecuación condicional, es 2. ¿Cuál será la solución de esa ecuación condicional? ¿Cuánto será la x? Bueno, vamos a recordar que si usted tiene lo siguiente, que la raíz cuadrada de cierto número a real positivo o 0 es este número r real positivo 0, entonces por definición de raíz cuadrada
el cuadrado de la supuesta raíz cuadrada tiene que darme el número a que está aquí dentro del radical, ¿se acuerdan? Pero vea que esta expresión que está aquí, r cuadrado igual a, se parece mucho a esta ecuación condicional, ¿verdad? Un cierto número que no conozco al cuadrado es igual a cierto número en particular, que es en este caso el 2, ¿verdad? Así que vamos a indicar eso. Vea que esta última igualdad se parece mucho a la ecuación condicional que estamos considerando, ¿verdad? Vamos a seguir acá. Vea que esta última igualdad se parece mucho a la ecuación condicional dada. ¿Ok? Mírenlo a ver. Mira si es verdad. Cierto número al cuadrado es igual a otro número, ¿verdad que sí? Pues esto salió de esto, ¿verdad que sí? Que entonces este número que está aquí al cuadrado tiene que ser la raíz cuadrada de este otro número que está acá. Entonces, por la definición de raíz cuadrada, ¿verdad? Según esta r tiene que ser la raíz cuadrada de este número a, pues esta x tiene que ser la raíz cuadrada de este número 2, ¿verdad? X tiene que ser la raíz cuadrada de 2. ¿Cómo sabemos que efectivamente? El que x sea igual a la raíz cuadrada de 2 es la solución de nuestra ecuación condicional. Esta que está aquí, la que nos daban, ¿verdad? Bueno, pues como usted probaba que la solución obtenida para una ecuación es de hecho solución, viendo que satisface la ecuación. O sea que si yo voy a la ecuación original y sustituyo la supuesta solución, me va a hacer la ecuación condicional original cierta, ¿verdad? Probamos la ecuación condicional dada, ¿ok? Vamos a ver. Sustituimos en la ecuación condicional dada, que era esta, la x, que hemos encontrado que es la raíz cuadrada de 2. Cuadramos, ¿verdad? Porque hay que cuadrarla. Y vamos a ver si nos da 2. Bueno, pero hay un teorema que demostramos aquí en la clase anterior, ¿verdad? Que dice, si yo cuadro la raíz cuadrada de cierto número, eso me da ese número. El cuadrado de la raíz cuadrada de A sale la A de dentro del radical, ¿verdad? Me da la A. Pues mire, si yo cuadro la raíz cuadrada de cierto número, ¿qué sale? Este número que es 2, ¿verdad que sí? Entonces, la igualdad, vamos a llamar a esta la igualdad 1, ¿verdad? A pesar de que tenemos aquí un 1, este era un 1 para la prueba del teorema, y esta es una discusión aparte, ¿verdad? De hecho, después del corolario que venía después. Ajá. Vamos a buscarnos aquí este 1, ¿verdad? Luego, 1 se convierte en lo siguiente. Bueno, según ese teorema, el cuadrado de la raíz cuadrada de un número es el número, pues el cuadrado de la raíz cuadrada de 2 es el número 2, ¿verdad? 2, y dice ahí que es igual a 2. ¿Y qué significa eso? Que este valor satisfizo o hizo cierta a nuestra ecuación condicional, ¿verdad? Luego, efectivamente,
la solución de esta ecuación condicional es que la x es la raíz cuadrada de 2. Bien. ¿Qué será la raíz cuadrada de 2 entonces? ¿Qué valor tiene la raíz cuadrada de 2? Bueno, pues mire, les voy a decir una cosa que me hacen muchos estudiantes, ¿verdad? Lo primero que me dicen es que, si yo estoy averiguando cuánto es la raíz cuadrada, muchos estudiantes me dicen que es 1, que la raíz cuadrada es 1. Y le pregunto por qué. Porque 1 es la mitad de 2. Pero yo no estoy buscando la mitad de 2, estoy buscando la raíz cuadrada de 2. Pero vamos a suponer que seguimos ese razonamiento, ¿verdad? Vea que la raíz cuadrada de 2 no es 1, lo que muchos estudiantes me dicen, ya que si la raíz cuadrada de 2 fuera 1, entonces, por la definición de raíz cuadrada, esta supuesta raíz cuadrada del 2, que al elevarlo yo al cuadrado me debe dar 2. Y muchos estudiantes me dicen, vea, ahí está, el 1 al cuadrado me da 2, porque enseguida piensan, porque 1 al cuadrado es 1 por 2, ahí está. No, pero que recuerde que 1 al cuadrado no es 1 por 2, sino que es 1 por 1, ¿verdad? Uno al cuadrado es 1 por 1, no es 1 por 2, ¿verdad? Lo que piensan muchos estudiantes. Y 1 por 1 da 1, ¿verdad? 1 por cualquier número da el otro número, da el 1. Y 1 no es igual a 2. ¿Okay? Pues adiós, ¿verdad? No era el 1, la raíz cuadrada de 2. Pues, ¿cuál es la raíz cuadrada de 2? Entonces piensan, bueno, ¿cómo es? Como que piensan que tiene que ver con la mitad del 2, ¿verdad? Y cuando yo cuadro el 1 me da 1, que es más chiquito que 2. Entonces piensa en un número que es un poco más grande que el 1 y que tiene que ver en algo con el 2. Piensan en el 1 y medio. No, profesor, la raíz cuadrada debe ser 1 y medio, ¿verdad? Un poquitín más grande que el 1, que era lo que ellos pensaban que era la raíz cuadrada del 2, ¿verdad? Para que cuando lo cuadre me llegue hasta el 2, ¿verdad? Porque cuando cuadré el 1 no me llegó hasta el 2, pero cuando cuadré el 1 y medio, que tiene que ver con el 1 y con un medio, que tiene un 2 metido por ahí, pues cuando yo lo cuadre me debe dar el 2. Vamos a ver. Pues yo digo, no, mire, vea que la raíz cuadrada de 2 tampoco es 1 y un medio, ¿no? Vea también que la raíz cuadrada de 2 tampoco es 1 y un medio, ya que si la raíz cuadrada de 2 fuera 1 y un medio, entonces, por la definición de raíz cuadrada, el cuadrado de esa supuesta raíz me debe dar el 2, ¿verdad que sí? El cuadrado de 1 y un medio me debe dar el 2, si es que la raíz cuadrada de 2 fuera 1 y un medio. Pero, vamos a ver. 1 y un medio al cuadrado bueno, si hacemos lo que hacíamos cuando hacíamos, ¿verdad?, las operaciones con números mixtos, lo primero que debemos hacer es tratar de cambiar este número mixto a una fracción común impropia. Recuerda que eso se hacía multiplicando 2 por 1, 2 más 1, 3 medios, ¿verdad? Así que eso sería 3 medios al cuadrado. Y 3 medios al cuadrado quiere decir 3 medios multiplicado por 3 medios, ¿verdad? Multiplicado por el mismo 2 veces, ¿verdad? Y esto, como es una multiplicación de fracciones, pues multiplicar los numeradores, y eso será el numerador de la solución, de la respuesta, y multiplicar los denominadores, y ese será el denominador de la respuesta. O sea que esto será 3 por 3, 9, sobre 2 por 2, 4, 9 cuartos. O sea que cuando yo cuadré 1 y un medio me dio 9 cuartos. ¿Y 9 cuartos es 2? No. De hecho, vea que si yo cambio esa fracción, que fíjese que es impropia, el valor absoluto del numerador es más grande que el valor absoluto del denominador, a fracción, a un número mixto, ¿verdad? Tendríamos que dividir 9 entre 4, ¿verdad? Y nos da 2, y te dice, vamos bien, 2 por 4 es 8, y al restar sobra 1, pues entonces da 9 cuartos, da que eso es 2, perdón, 9 entre, hasta 2 y un cuarto, ¿verdad? El cociente es el número natural que ve en el mixto, y la fracción es 1 y 4 sobre 4, ¿verdad?
que fíjese que no es 2, no es 2. De hecho, vea que es más grande que 2. Así que fíjese que el primer estimado de la raíz cuadrada de 2, que me dijeron que era 1, resultaba que era muy corta, estaba muy más pequeño del 2. Y el otro estimado que hicimos para el 1 que para la raíz cuadrada de 2, que era, estimamos que era 1 y un medio, ¿verdad? Resultó ser muy grande porque entonces se pasa de 2. Así que usted dirá, bueno, pues la raíz cuadrada del 2 debe estar entre 1, que cuando yo lo cuadre da 1, que es menos de 2, y 1 y un medio, que cuando yo lo cuadre da 2 y un cuarto, que es más grande que 2. ¿eh? Así que tiene que estar entre 1 y 1 y un medio. ¿Okay? Luego, podremos pensar que la raíz cuadrada de 2 está entre 1 y 1 y un medio. ¿Okay? Porque el cuadrado de este 1 da 1, no da 2, más chiquito que 2. Pero el cuadrado de 1 y medio da 2 y un cuarto, que no da 2, pero es más grande que 2. ¿ves? Así que la raíz cuadrada de 2 debe estar entre 1 y 1 y un medio. ¿Ok? Bien, pues ¿cuál será ese valor? Bueno, pues déjeme decirle una cosa. El siguiente teorema dice, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema con ese valor? ¿Ok? Dice así. Que la raíz cuadrada de 2 es un número irracional. Y ahí fue cuando hubo una necesidad de descubrir los números irracionales. Cuando en algún momento, como usted verá a través de la historia, la humanidad o un hombre como Pablo tuvo que resolver una ecuación condicional como aquella que les propuse, x al cuadrado igual a 2. Ahí, cuando buscábamos la solución, encontramos un número que no es racional, es irracional, porque la raíz cuadrada de 2 era la solución y es un número irracional. Ahí descubrió, adiós, mira, este número no es racional, porque si fuera racional, era una fracción común, ¿verdad que sí? Porque esos son los números racionales, los que se pueden escribir como una fracción común de un entero sobre otro entero que no es el cero, claro, el segundo, el que está abajo. Bueno, pues a ver cómo demostramos que efectivamente la raíz cuadrada de 2 es un número irracional. Apareció un número que es irracional, ¿verdad? Entonces la prueba. Bueno, y la prueba de este teorema se hace por contradicción. ¿Okay? Por contradicción. ¿Okay? Vamos a ver. ¿Cómo demostramos eso por contradicción? Pues mire, ¿cómo se prueban los teoremas por contradicción? Recuerde cuando estudiamos el método indirecto o por contradicción, reducción a un absurdo, que es la otra forma en que se conoce, ¿verdad? El método indirecto. Yo empiezo suponiendo lo contrario de lo que quiero probar. Fíjense que este teorema consiste de una sola afirmación, que la raíz cuadrada de 2 es un número irracional. ¿Ves? No es una condicional que dice si tal cosa, entonces tal cosa, o tal cosa, si solamente si tal cosa, no. Es una oración, una afirmación sola. Recuerde que precisamente el ejemplo que yo les presenté, no matemático, para decir que a usted le convenía usar el método de contradicción, era cuando los teoremas fueran consistentes de una sola afirmación. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos, que no era matemático, el teorema que consideramos fue el que decía, el carro está dañado. Una oración sola, ¿verdad? Una afirmación sola. Pues aquí dice, la raíz cuadrada es un número irracional. Una afirmación sola, ¿verdad? Pues en este caso es muy conveniente usar contradicción. ¿Y qué sería lo que yo tengo que hacer para demostrar ese teorema por contradicción? Pues recuerde que lo primero que usted hace, usted supone lo contrario, que lo contrario de lo que usted quiere demostrar también es cierto. ¿Okay? Suponga que la raíz cuadrada de 2 no es irracional, ¿verdad? Porque dice que es irracional, pues supongamos que no es irracional. Suponemos que la raíz cuadrada de 2 no es irracional, que lo que yo quiero probar es que es irracional. Bien, pues hay un teorema que de hecho le piden como ejercicio a ustedes que demuestren, que dice, si a usted le dan un número real, ese número racional o va a ser racional o va a ser irracional, ¿verdad? Así que si este número real, la raíz cuadrada de 2, no es racional, pues tiene que ser, si ese número raíz cuadrada de 2 no es irracional, tiene que ser racional, ¿verdad? Entonces, por un teorema previo, que usted demuestra como uno de sus ejercicios, si ese número raíz cuadrada de 2 no es irracional, tiene que ser entonces racional. La raíz cuadrada de 2 es
racional. Luego, debido a la definición de los números racionales, Q, ¿verdad? Luego, debido a la definición de Q, esa raíz cuadrada de 2 yo la podré escribir como se escriben los números racionales, ¿verdad? Que es un número entero sobre otro número entero, donde A y B van a ser números enteros. Pero en particular, como es la raíz cuadrada de 2 y la raíz cuadrada de 2 es positiva, ¿verdad? Porque no estoy pidiendo la raíz negativa, ni estoy pidiendo las dos, es positiva. Estos dos números tienen que ser los dos positivos o los dos negativos. Pero fíjense que si fueran los dos negativos, ese negativo que está al frente es un factor negativo 1, que tiene los dos al frente, que yo lo puedo cancelar y me queda con dos números positivos, ¿verdad? Así que puedo decir que A y B son números naturales, ¿verdad? Para ser números enteros positivos, son números naturales, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Y dónde? Debido al principio fundamental de fracciones, ¿verdad? ¿Qué decía el principio fundamental de fracciones? Que si usted tiene una fracción, usted la puede hacer igual a otra fracción que se obtiene multiplicando el numerador y el denominador de la fracción original que yo le daba por una misma cantidad, ¿ok? Pero yo puedo, según si tengo una situación así, que en donde el numerador y el denominador tienen un factor en común, porque hemos multiplicado otra cosa, otros valores, por una misma cantidad, yo puedo cancelar esa cantidad. O sea que puedo pensar que esta fracción ya está en términos menores, no tiene más ningún factor en común que yo pueda cancelar, ¿ok? Podemos suponer que esa fracción A sobre B ya está en términos menores. Esto es, los naturales, A, que es el numerador de esa fracción, y B, que es el denominador de esa fracción, no tienen ningún factor en común. ¿Okay? Si no los hubiese tenido, los cancelamos y entonces ya no tienen ninguno. ¿Ok? Bueno, entonces, mire, si la raíz cuadrada de 2 yo estoy suponiendo que es este número racional, A sobre B, entonces por la definición de raíz cuadrada, cuando yo cuadre la supuesta raíz cuadrada de 2, me debe dar el 2, ¿no? Luego, por la definición de raíz cuadrada de 2, o de raíz cuadrada en general, ¿verdad? El cuadrado de la supuesta raíz cuadrada de 2 de A sobre B me debe dar el 2, que es el número al cual le estoy buscando aquí la raíz cuadrada, ¿verdad que sí? Si la raíz cuadrada de este número es esto, pues el cuadrado de esto debe ser el 2, ¿verdad? Míralo ahí. Y esta igualdad la podemos transformar del siguiente modo. Mire, yo voy a ir diciendo qué vamos a hacer y le voy a ir diciendo oralmente las razones de lo que yo hago, ¿verdad? No voy a escribírselas, pero usted, como yo se las voy a ir diciendo, cuando esté copiando, si quiere, puede poner al lado la razón de por qué estoy haciendo lo que voy a hacer, ¿verdad? En cada uno de estos pasos que siguen. Mire, en el lado izquierdo yo tengo el cuadrado de la fracción A sobre B, ¿verdad que sí? Bueno, pues por definición, ahí está la razón. Por definición de exponenciación, eso quiere decir que voy a coger este número A sobre B y lo voy a multiplicar por él mismo dos veces, ¿verdad? A sobre B multiplicado por A sobre B. A sobre B multiplicado por A sobre B. Y dice que eso es igual. Le repito que la razón es por la definición de exponenciación, ¿verdad? Elevar al cuadrado de ese número, coger ese número y multiplicarlo por él mismo dos veces. Mírenlo ahí. Y entonces, por la ley o por el teorema que dice cómo
se multiplican fracciones, lo que tengo que hacer aquí es multiplicar los numeradores, y eso será el numerador de la fracción que resulta, y multiplicar los denominadores, y ese será el denominador de la fracción que resulta al yo multiplicar esas dos fracciones, ¿verdad? Pero por la definición de exponenciación, a multiplicada por ella misma es coger ese número a y elevarlo al cuadrado, y b multiplicado por el mismo, es decir, ese número b elevado al cuadrado. Dice que eso es igual a 2, ¿verdad que sí? Bien. Entonces, por la ley de multiplicación de las igualdades, yo puedo multiplicar en ambos lados de esa igualdad por la misma cantidad. En particular, voy a coger esa fracción a cuadrado sobre b cuadrado y lo voy a multiplicar por b cuadrado, ¿verdad que sí? Pues entonces, por esa ley de multiplicación de las igualdades, lo que está en el lado derecho, tengo que multiplicar por lo mismo que multipliqué esto, que fue por b cuadrado, ¿verdad? En el lado izquierdo, fíjense que esto nos daría a cuadrado sobre b cuadrado y b cuadrado por la división entre 1, lo puedes escribir como b cuadrado sobre 1, y dice que eso es igual a 2b cuadrado, ¿verdad? Y entonces, aquí, en esa multiplicación de fracciones, ¿verdad? Por el principio fundamental de fracciones, yo puedo cancelar ese factor que estén como arriba y abajo, nos queda aquí un 1 y aquí un 1, y nos dará a cuadrado por 1 es a cuadrado, y 1 por 1 es 1, ¿verdad? Y dice que eso es 2b cuadrado. Pero por la división entre 1, un número entre 1 da el número, así que esto dará a cuadrado igual a 2b cuadrado. ¿Qué tenemos aquí? Que dice que a cuadrado es igual a 2b cuadrado. ¿Y qué importancia tiene eso? Pues mire, vea que yo he dicho que el número a cuadrado es 2 veces algo. Y ese b, recuerde que es un número natural, ¿verdad? Así que por la ley de clausura de la multiplicación en los naturales, b cuadrado quiere decir b por b, estoy multiplicando un número natural por el mismo, da otro número natural, y este es otro número natural, así que la multiplicación de esos dos números naturales es un número natural, ¿verdad que sí? Pero es un número natural, mire, que tiene el factor 2, o sea que es un número natural par. O sea que a cuadrado es un número par, ¿verdad? Porque es 2 por cierto número natural, cierto número entero en general, ¿verdad que sí? Vea entonces que el número a cuadrado es un número par al estar escrito como a cuadrado es igual a 2 veces cierto número k, donde k es este número b cuadrado, que hemos visto por la ley de clausura de la multiplicación, que es un número entero en general, ¿verdad que sí? Bien. Luego, por el corolario anterior, si el cuadrado de un número es par, el número a también tiene que ser par, ¿verdad que sí? A es también par. Vamos a cambiar esta K a una P, donde la P es la B cuadrado, ¿verdad? Por lo tanto, tiene la forma, la A es 2 veces cierto número K, donde K es un número entero, ¿verdad que sí? Por definición de lo que es un número par, ¿no? Se puede escribir como 2 veces algo, ¿verdad? Porque es un número par, ya que su cuadrado es par, y por el corolario anterior, si el cuadrado de un número es par, el número que es A es par también, ¿verdad? Entonces, sustituyendo por A, por ese número A, en 1, y 1 va a ser esto que está aquí, tenemos que, vamos a ver, la A, que la estoy escribiendo como 2 veces cierto número, porque la A es un número par, que es 2K, ¿verdad? La A que es 2K. Al cuadrado, dice que me da 2B cuadrado, ¿verdad? Y esta igualdad la podemos reescribir como vemos
a continuación. ¿Ok? Bien. Vamos a ver. Voy a hacer lo mismo que hice aquí, ¿verdad? Voy haciendo lo que yo puedo hacer y voy a diciendo las justificaciones. No las voy a escribir, pero usted las puede copiar oyéndola del video, ¿ok? Vamos a ver. En el lado izquierdo tenemos la expresión 2k elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir 2k elevado al cuadrado? Que voy a coger el número 2k y lo voy a multiplicar por el mismo dos veces. ¿Según qué razón? La definición de exponenciación, ¿verdad? Exponenciar el número 2k y decir que lo vamos a elevar al cuadrado, quiere decir que voy a multiplicar 2k por el mismo dos veces, ¿verdad? 2k por 2k es lo que dice ahí, 2b cuadrado, ¿verdad? Bien. Y entonces, fíjense que aquí yo tengo una multiplicación de cuatro números, 2k, 2 y k, ¿verdad? Y yo puedo cambiar el orden, específicamente puedo cambiar el orden de los dos del medio, así que poner 2 por 2 y k por k, ¿verdad que sí? Y dice que eso es igual a 2b cuadrado, ¿verdad que sí? Y entonces, fíjese que yo podría reescribir esto así, 2 por 2 y k por k, por la exponenciación es lo mismo que k al cuadrado, ¿verdad? Dice que eso es 2b cuadrado, ¿verdad que sí? Bien, y entonces fíjense que yo por la ley de multiplicación de las igualdades podría multiplicar en ambos lados 2 por 2 por k cuadrado igual a 2b cuadrado por un medio, ¿verdad? Un medio, ¿verdad que sí? Un medio. Y entonces esto yo puedo pensar que es un medio por 2 por 2 k cuadrado sobre 1, ¿verdad? Aplicando la división entre 1 igual a k. Un medio por 2b cuadrado sobre 1, ¿verdad? La división entre 1 la aplico en los dos lados, ¿verdad? Para escribir este número sobre 1 y este número sobre 1, ¿verdad? Y aquí tenemos una multiplicación de fracciones donde yo veo este factor en común aquí y acá. Así que nos queda aquí 2k cuadrado, ¿verdad? Y acá igual, es una multiplicación de fracciones donde yo este factor común 2 aquí y acá lo puedo quitar y nos queda 1 por b cuadrado sobre 1, ¿verdad? Bueno, voy a poner aquí 2k cuadrado sobre 1 y b cuadrado sobre 1, ¿verdad? Y entonces 2k cuadrado entre 1 es 2k cuadrado igual a b cuadrado entre 1, que es b cuadrado. Fíjense que esta expresión se parece muchísimo a esta, ¿verdad que sí? El número a al cuadrado es igual dos veces otro número al cuadrado. El número b al cuadrado es igual a dos veces otro número al cuadrado, ¿verdad que sí? ¿Y qué yo deduje de aquí? Que eso quiere decir que el número al cuadrado era un número par porque tenía el factor común, el factor 2, ¿verdad que sí? Para que yo pueda decir que el número b cuadrado es par porque tiene el factor 2, ¿verdad que sí? Lo anterior, la igualdad anterior, implica que b cuadrado es un número par al estar escrito en la forma, como dijimos aquí, ¿verdad? B cuadrado es igual a dos veces cierto número entero, ¿verdad? Vamos a llamar dos veces P, vamos a llamarlo Q, donde Q es esta K cuadrado. Y esa K cuadrado, igual que esta B cuadrado, yo le digo que es entero. ¿Por qué? Porque K dijimos por aquí que era un número entero, ¿verdad que sí? Vamos a ver dónde sacamos esa K. Mira aquí. Esa K es un número entero. Así que por la ley de clausura de la multiplicación, K al cuadrado, que es multiplicar K por K, da otro número entero, ¿verdad que sí? Bien. Luego, en consecuencia, por el corolario anterior otra vez, si el cuadrado del número b es un número par, ese número b es par también. Entonces b es par, ¿verdad? Eso es lo que dice el corolario anterior, ¿verdad? Si el cuadrado de un número es par, el número también es par. Así que entonces b cuadrado es par, ¿verdad? Perdón, entonces como b cuadrado es par, entonces b también es par. El número es par. Y digamos
que lo podemos escribir en la forma vamos a ver B es igual a 2 veces, digo que la A era 2K, vamos a decir que B es 2 veces ¿qué? KL. Después de la K viene una L, ¿verdad que sí? Donde la L es un número entero, ¿verdad que sí? Pues resumiendo, hemos visto que A es que, mírenlo aquí, 2 veces cierto número entero. Y B es que 2 veces cierto número entero. Y esto implica que los números A y B tienen, mire, el factor común 2, mire, porque A es 2 por K y la B es 2 por L. Tienen los dos el factor 2, ¿verdad que sí? Que está en común. Vienen al número 2 como factor en común, ¿verdad? Pues yo digo que ahí está la contradicción. ¿Por qué? Porque recuerde que al inicio de la demostración, cuando yo supuse que la raíz cuadrada de 2 era racional, o sea, no irracional, eso significaba que yo podía escribir la raíz cuadrada de 2 como la división de A entre B, donde la A y la B ya yo podía decir que estaban en términos menores, ¿verdad? O sea, esa fracción común A sobre B estaba en términos menores, o sea que la A y la B no tenían ningún factor en común. Pues que hemos encontrado partiendo de ahí que era un número racional, que el número A y B tienen un factor en común. Contradice aquel hecho de que la A y la B ya no tenían factores en común. Así que bueno, entre paréntesis, al hecho establecido al inicio de la demostración de que A y B no tenían factores comunes al estar la fracción A sobre B en términos menores, ¿verdad? O simplificada, ¿verdad? Bueno, pues si hagamos una contradicción, eso quiere decir que lo que supusimos al inicio de la demostración por contradicción, que era que la raíz cuadrada de 2 era racional, eso no puede ser cierto. Y si un número no es racional, entonces por ese teorema que probamos, ¿verdad? Entonces no le queda otro remedio que ser irracional. O sea que efectivamente la raíz cuadrada de 2 es un número irracional. Bueno, pues con esto terminamos esta primera parte de la lección número 30. Ya mismito nos vamos a ver en la segunda parte. Hasta entonces.